Buenos días, yo soy la doctora Noé, soy adjunta de la Unidad de Dermatología Pediátrica del Servicio de Dermatología de San Pablo y hoy intentaré explicaros lo mejor que sé sobre la alopecia areata infantil. Antes de empezar me gustaría darle las gracias a la doctora Selva, que es la jefa de la Unidad de Dermatología Pediátrica, por prestarme toda la iconografía que os voy a mostrar. También darle las gracias a la presidenta Sonia García y al doctor Puig por haberme invitado a participar en las jornadas. Para empezar me gustaría deciros que el pelo, a pesar de que no tiene una función vital para el organismo, desde la antigüedad ha sido de gran importancia para el hombre. Y así lo puede plasmar la leyenda del Antiguo Testamento, ¿no?, de Sansón y Dalila, que cuando a Sansón le cortaba el pelo su esposa Dalila perdía toda la fuerza. O el gran emperador romano Julio César, que cuando subió al poder adquirió el apodo de Cesaris, que significaba el del pelo fuerte y sano. Esto le daba una dignidad real. También deciros que la alopecia areata no es una enfermedad del siglo XXI, sino que ya se referencia en el Papyrus de Ebers, que es uno de los primeros tratados médicos que data del Antiguo Egipto. También tenemos referentes en nuestra sociedad, sobre todo de la alopecia areata infantil, que es la que yo os explico ahora, del personaje de dibujos Caillou, que es ampliamente conocido por los pequeños de todas las casas. Y lo que nos comentaba Sonia, ¿no?, que nos ayuda un poquito a dar una visión normalizadora e integradora de la enfermedad en la sociedad. Y de hecho, cuando buscaba información sobre Caillou en la web, encontré un blog donde una madre realmente mostraba su agradecimiento por estos dibujos, que pues veía que el niño estaba integrado, que era feliz, que acudía al colegio, que tenía amigos, y esto le ayudaba a ella pues también a tirar adelante. ¿Cómo podemos definir la alopecia areata? Pues la alopecia areata es una enfermedad capilar no cicatricial que puede provocar potencialmente la caída del pelo en todas las zonas pilosas del organismo. ¿Qué tenemos que incidir en esta definición? Que no es cicatricial, en contraposición a otras alopecias cicatriciales, donde el folículo piloso se fibrosa y se pierde el pelo definitivamente. En esta enfermedad el pelo puede volver a crecer. Y a pesar de que el pelo puede perderse en cualquier área pilosa, en el 90% de los casos la alopecia se produce en el cuero cabelludo. Lo que comentábamos, no es una enfermedad infrecuente, al revés, es bastante frecuente. De hecho, en un estudio que realizaron en Kuwait con más de 10.000 niños que acudían a consultas de dermatología pediátrica, se vio que casi el 7% el motivo de consulta era la alopecia areata. A nivel global, una o dos de cada 1.000 personas padecen esta enfermedad, siendo en igual proporción en hombres y mujeres. Como os decía, los casos pediátricos no son nada despreciables, ya que la enfermedad suele empezar en el 60% de los casos antes de los 20 años. Puede pasar a cualquier edad, pero es raro antes de los 2 años. Y es importante incidir en que hay una historia familiar. El 20% de los pacientes que acuden a nuestras consultas con alopecia areata suelen tener, en el 20% de los casos, un familiar afecto. Antes de empezar a explicar el por qué se cae el pelo, me gustaría brevemente explicar lo que es el ciclo de crecimiento del pelo, que consta de 3 fases. La primera fase se denomina anágeno y es la fase de crecimiento de pelo, que dura entre 2 y 6 años. En condiciones normales, el 80% de nuestro pelo está en fase de anágeno. Después tenemos la fase de catágeno, que es una fase transitoria en que el pelo deja de crecer y empieza a involucionar. Esta fase suele durar unas 3 semanas. Y finalmente está la fase de telógeno, que dura unos 3 meses, el pelo está en reposo y finalmente cae. ¿Qué ocurre en la alopecia areata? Pues que hay un estímulo alterado que produce un paso prematuro de gran cantidad de pelo que estaba en la fase de crecimiento, en la fase de anágeno, pasa a la fase de telógeno y provoca la caída de este pelo. Este estímulo está originado, o la causa de este estímulo podemos decir que es multifactorial, no hay una causa en concreto. Hay factores genéticos que influyen, factores inmunológicos, como comentaba Sonia, y factores ambientales. ¿Cómo sabemos que la genética está implicada? Pues hemos observado que en gemelos homocigotos, que son aquellos que provienen del mismo óvulo y espermatozoide, ambos gemelos suelen estar afectos. Por otro lado, lo que comentábamos antes, hay una asociación familiar importante, el 20% de pacientes tienen un familiar afecto. Cuando se ha estudiado cuál era el gen que provocaba o que daba tendencia a tener alopecia areata, se ha visto que no había solo un gen implicado, sino que varios nos daban esta predisposición a padecer la enfermedad. El gen que más se ha estudiado es uno que se encuentra en el cromosoma 6 y que codifica la proteína denominada antígeno leucocitario humano. Se ha visto que existen diferentes variantes de esta proteína
y que determinadas variantes nos dan una predisposición a padecer la enfermedad. Incluso se han identificado algunas variantes que predisponen a enfermedades más severas, más extensas. También está implicado el cromosoma 21, de hecho los pacientes que tienen trisomía de este cromosoma, que tienen síndrome de Down, tienen una incidencia más alta de alopecia areata. Los factores inmunológicos que comentábamos. Sabemos que también el sistema inmune juega un papel en esta enfermedad, ya que los pacientes con alopecia areata frecuentemente tienen otras enfermedades autoinmunes asociadas, que luego os comentaré. Otra hipótesis que nos va a favor de la implicación del sistema inmune es que cuando damos tratamientos inmunosupresores que nos inhiben el sistema de defensa, vemos que se produce una mejoría de la alopecia areata. También cuando cogemos muestras de tejido afecto, del cuero cabelludo, vemos que alrededor del pelo se acumulan los linfocitos, que son las células de las defensas que están atacando a este pelo. Y en muestras de sangre también observamos que hay anticuerpos que erróneamente atacan a las estructuras del pelo y del folículo piloso. Finalmente, los factores ambientales que influyen, clásicamente el que más importancia se le ha dado es el estrés. Y de hecho, se han realizado varios estudios para ver la implicación del estrés en la causa de la alopecia. Lo que buscaban al principio pues los investigadores buscaban causas, ¿no?, de estrés o de trauma importantes entre 6 y 12 meses antes de iniciar la caída. Y también recientemente ha habido algún estudio que lo que busca son traumas en la infancia o factores estresantes en la infancia que en la edad adulta provoquen la caída. De hecho, los resultados de todos estos estudios son muy variados y la mayoría de expertos lo que opinan es que al estrés se le ha dado demasiada importancia, se ha sobrevalorado el estrés como causa de alopecia areata. Lo que sí que sabemos, y que yo creo que en mi opinión es más importante, es que la alopecia areata en sí que causa una tensión emocional al paciente. Esta tensión emocional puede mantener la situación de caída de pelo, de no crecimiento. Entonces los pacientes siempre deben estar bien asesorados en este sentido, tanto los pacientes como sus familias. Lo que os comentaba antes, ¿qué enfermedades autoinmunes suelen asociarse a la alopecia areata? Las que más frecuentemente se asocian son el vitíligo y las enfermedades del tiroides. La atopia también tiene una fuerte asociación y de hecho los pacientes con atopia y alopecia areata se ha visto que tienen formas más extensas y más severas de alopecia. Hay otras enfermedades menos frecuentes como el síndrome de Addison, el lupus, la celiaquía, la psoriasis, que suelen asociarse a formas más extensas de alopecia. En cuanto a cómo se manifiesta la enfermedad, existen 3 formas clásicas, las que nos dicen en los libros principalmente. La primera y más frecuente es la forma en placas, donde vemos una zona de pelo bien circunscrita, redondeada, sin pelo, alopécica. La piel que no tiene pelo es de características normales, no se ve ni enrojecida, no hay descamación, y lo que nos ayuda muchas veces al diagnóstico son estos pelos que vemos en la zona periférica de la placa, que son más gorditos al final y más delgaditos en la zona de inserción, que se llaman pelos peládicos o de signo de ableración. La segunda forma clásica es la forma de alopecia areata total, que es más frecuente en los niños que en los adultos. De todas maneras, la progresión normalmente es más lenta. Los niños en alopecia en placas tienen una progresión más lenta de alopecia areata total y llega a ser entre el 1 y el 5% de todas las alopecias areatas. En esta alopecia se pierde todo el pelo del cuero cabelludo. Y la alopecia areata universal es lo mismo que la total, pero aparte de perder el pelo del cuero cabelludo, también se pierden las cejas, las pestañas y pelo de otras áreas pilosas del cuerpo. Ahora vemos algunos ejemplos. Este es un niño con una placa alopécica encima de la oreja, que veis que los márgenes están bien definidos, que el pelo de debajo es normal, no es rojo, no hay escamas. Aquí tenéis otro ejemplo de otro niño con 2 placas de alopecia areata un poquito más extensa. Veis que las placas están bien definidas, que tienen los márgenes bien concretos. Aquí también tenéis otro caso en la zona occipitoparietal con 2 plaquitas. Un caso más extenso que está iniciando la regeneración en la zona central. En la periferia podéis empezar a ver estos pelitos que os comentaba cortitos, que son más cortitos en la parte final. Otro caso de alopecia areata en la zona del vértex. Y en este diapositivo quizás la que se ve mejor, porque a veces hacer fotografías del pelo es complicado. En la zona periférica, pues estos pelos más gordos, más gordos en la parte distal, los pelos peládicos, que nos ayudan mucho al diagnóstico. Aquí veis también una placa que empieza a crecer por la zona central. Y este es un caso raro, ya os comentaba antes, una niña de 3 meses que tiene placas múltiples. Normalmente lo que os decía, en menores de 2 años no se suele manifestar, pero siempre hay algún caso un poquito más especial. Este es un niño de 3 años que tenía atopia
que su abuela de parte materna también tenía alopecia areata y su padre tenía vitíligo y psoriasis. Esto es un poco para reflejar pues, lo que os comentaba, ¿no? Que en la misma familia pues, hay otras enfermedades autoinmunes, que en pacientes con atopia la enfermedad suele ser más extensa. Este es un niño de 11 años que tenía alopecia areata universal. Aquí ya habían empezado a crecer un poquito las cejas, pero si veis en la zona externa se nota que le falta un poquito, y que se ve que le faltan las pestañas de la parte de abajo, del párpado inferior. Otras formas clínicas un poquito más raras, la forma ofiásica. La palabra ofiasis significa serpiente y nos viene un poquito a referir que la placa se inicia de forma lineal en la zona occipital y va avanzando a modo de serpiente por encima de las orejas. Esta forma en los niños es poco frecuente, es menos de un 5% y es de mal pronóstico, no tiene un recrecimiento espontáneo. La forma en sisaico es lo contrario al anterior, si os fijáis es la palabra ofiasis leída al revés y clínicamente también se manifiesta justo al revés. El pelo de la zona occipital y encima de las orejas se mantiene y lo que se cae es el resto del pelo. La forma reticular es una forma en placa múltiple, pero que se distribuye en forma de reto de malla. Es una forma, a los dermatólogos nos gusta mucho poner los nombres según lo que se observa, ¿no? Hacemos muchos nombres descriptivos. La forma difusa quizás es la forma más difícil de diagnosticar porque no nos da unas placas bien circunscritas, sino que hay una caída de pelo generalizada. Y es quizá la que a veces necesitamos una biopsia para asegurar el diagnóstico. Las dos últimas formas no son formas normalmente de la edad infantil, son formas del adulto, pero bueno, no sé si las explicamos también. Sería la tipo María Antonieta o Tomás Moro, que se produce la caída del pelo de color, la caída de pelo de color negro, y se mantiene el pelo canoso, y da una sensación como de encanecimiento precoz, que de golpe la persona se ha vuelto canosa, y es porque le ha caído el pelo de color. Hay una forma que se ha descrito recientemente, os digo más en la edad adulta que en los niños, que hay una caída muy rápida, muy aguda, de todo el cuero cabelludo, difusa, y se ha visto que tiene un buen pronóstico. Aquí vemos una fotografía de una niña de 6 años que tuvo una caída en la zona occipital. Esta sería una forma ofiásica. Aparte de la afectación del cuero cabelludo, esto a veces no es muy conocido, los pacientes con alopecia areata también tienen afectación de las uñas. Se considera que entre un 10 y un 60% según las series de casos. Normalmente la afectación de las uñas está en relación con la severidad de la alopecia. Los casos más severos son los que suelen tener afectación ungueal. Y la afectación de las uñas puede darse antes de que empiece la caída del pelo, puede coincidir temporalmente con el inicio de la caída del pelo o incluso una vez se ha repoblado, aparecer. Hay diferentes tipos de manifestaciones ungueales. La que veis aquí a mano izquierda es la más frecuente, que son estas depresiones puntiformes en las uñas. A mano derecha veis las líneas de Bo. No se ve muy bien en la foto, pero en las uñas se ven unas líneas blanquecinas que nos demuestran un enlentecimiento del crecimiento de la uña. Otra forma de manifestación es la parte en la zona de la izquierda, son las uñas de forma de cuchara, la coiloniquia, donde la uña se vuelve más delgada y pierde su convexidad, se vuelve cóncava. Y en la parte de la derecha tendríais lo que se llama micolisis, que es un despegamiento de la uña. La repoblación. La repoblación en la alopecia areata en algunos casos es espontánea y se ha visto que suele empezarse por el centro de la placa. Normalmente aparecen pelos más finitos tipo vello, que muchas veces son más claritos, incluso de color blanco, que poco a poco van extendiéndose de forma centrífuga, van cubriendo la placa y vuelven a tener un grosor normal en color marrón. Ya sea de forma espontánea o por el tratamiento, el crecimiento en la alopecia areata es muy lento y esto es muy importante explicárselo a los pacientes, por lo que comentaba Sonia antes, que no hemos de esperar unos resultados a corto plazo. De volver en 15 días y que haya vuelto a crecer el pelo es una cosa que no suele pasar.